Muy bien amigos, para arrancar con nuestra receta adquirí estos tuétanos o huesos con médula ósea y como podemos ver, bueno, no vienen muy limpios que digamos y la presentación pues no va a ser muy buena visualmente. Para poderlos limpiar vamos a mezclar sal de mesa o sal fina dentro de lo que es un vaso con agua. Vamos a revolver bien y esto nos va a permitir crear una salmuera con la cual vamos a cubrir nuestros tuétanos dentro de un recipiente. Los vamos a tapar y yo te recomiendo como mínimo dejarlo 24 horas dentro del refrigerador. Fíjate nada más toda la sangre que se le extrajo a los tuétanos, cómo quedaron más blancos, la médula ósea más firme. Y bueno, si se ve por ahí un poquito de sangre, quizá le faltaron algunas horas más en el refrigerador. Mientras más tiempo lo dejes, más te va a salir blanco lo que es el tuétano y por lo mismo también vamos a quitar más sangre. Y bueno, si queremos darle una presentación muy distinta a nuestros tuétanos, yo te recomiendo limpiar la parte de atrás, la parte posterior de nuestros huesos. Eso es para pura presentación, simple y sencillamente. Una vez terminado este proceso, ahora sí continuamos con la preparación. Para esto vamos a extraer lo que es la médula ósea de los huesos o tuétanos. Vamos a ponerlo dentro de una vasija para poder más adelante agregarle lo que son las finas hierbas y poder hacer lo que es la mezcla. Una vez que tengamos nuestra mezcla lista, aquí viene lo interesante, que es regresar toda esta médula ósea compuesta de sal, pimienta, ajo, finas hierbas a cada uno de nuestros huesos. Aquí yo te recomiendo bastante el apretar bien usando una cuchara o una espátula dentro de lo que es nuestros huesos, ya que más adelante esto los llevaremos al asador para poder tener ya listo lo que es nuestra mantequilla de tuétano. Muy bien, encendemos nuestro carbón y mientras esto sucede vamos a traer a escena nuestro invitado de esta noche, que es este hermoso tomahawk, que es una chuleta con hueso, con costilla. Este mide 2 pulgadas, aproximadamente 5 centímetros de ancho y podemos ver ahí o apreciar lo que es la grasa intramuscular e intramuscular. Algo muy importante para que no pierda la forma al momento de asarlo es bridar o atar nuestro pedazo de carne de esta manera usando un hilo de algodón o de cáñamo natural. Vamos a amarrarlo de esta forma pasándolo 2 veces alrededor de lo que es la orilla de nuestro tomahawk y lo sazonamos con pimienta, sal y finas hierbas. Amigos, si recuerdan nuestros tuétanos, bueno, pues aquí es donde ya vamos a colocarlos sobre la parrilla. Estamos a 250-300 grados Fahrenheit. Vamos a ponerlos alrededor de esta y en medio vamos a coronar con lo que es el tomahawk. Este lo vamos a estar asando aproximadamente unos 20 minutos hasta llegar a una temperatura interna de 140 grados Fahrenheit o 60 grados centígrados.
¿Qué tal, Miren cómo sale nuestro tomahawk con ese tostado, ese caramelizado color café. Esto se le llama reacción de Maillard. Y bueno, vamos a proseguir envolviéndolo en papel aluminio para dejarlo reposar, para que los jugos internos se redistribuyan, llegue a esa temperatura que estamos deseando, y vamos a dejar reposar unos 15-20 minutos. Mientras vamos a cortar en forma transversal lo que es un pan. En este caso yo estoy usando el llamado aquí en el norte un virote, y vamos a estarlo cortando de esta manera para poder después hacer una mezcla de mantequilla derretida junto con lo que es algunas finas hierbas, como por ejemplo romero, tomillo, ajo, etcétera, ¿sí? Y vamos a estarlos untando por ambos lados para después de esto proseguir a ponerlo sobre una piedra de ese tipo para pizza dentro de nuestro horno. Si tú no tienes este tipo de aditamento, bueno, lo puedes poner en algún horno eléctrico o sobre un sartén. Vamos a dejarlos ahí hasta que se llegue a tostar por la parte de arriba y abajo nuestros panes, y por lo pronto vamos a cortar lo que es ahora sí nuestro tomahawk. Vamos a separar del hueso lo que es el corte ribeye. En otras partes de Latinoamérica es conocido como bife de chorizo. Este es uno de los cortes más finos, suaves y caros que vas a encontrar en el mercado. Y pues si lo traduces al español, el ribeye significa ojo de costilla, puesto que proviene por ahí también de la costilla número 5 a la 12ª vértebra del costillar de la res. Posee una gran cantidad de marmoleo que se adhiere al músculo, como lo estamos viendo en este momento, lo que hace una carne especialmente tierna y con un gran sabor. Fíjate ahora cómo preparo este bocadillo. Le coloco encima del pan tostado lo que es una buena cantidad de tuétano, y vamos a poner un pedazo de este ribeye y listo. Muy bien, mis amigos, hemos terminado con lo que es este tomahawk. Vamos a probarlo. Mantequilla. El tuétano es una mantequilla con ese sabor a ajo, tomillo, orégano, todas las hierbas finas que le pusimos junto con lo que es la mantequilla, y el tomahawk ni se diga. Súper especial el sabor. Les recomiendo que lo hagan. Está delicioso. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, y si es así, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que no te pierdas de ninguna de mis próximos videos y recetas, y déjame uno de tus comentarios y con gusto los leeré y te responderé.